Cuando Ramón Puerta asume la gobernación de Misiones en 1991, Julieta, la deuda de la provincia era de 19 millones de pesos. Cuando Puerta se va, la deuda misionera era de 900 millones de dólares. De 19 millones de pesos a 900 millones de dólares. Esto equivale a 3 presupuestos. Imagínense que un padre de familia endeuda a su familia y compromete 3 años de su sueldo. 3 años completos del 100% de su sueldo. Y para colmo, a los 3 años tu familia te pregunta, papá, ¿y la plata? ¿Para qué la usaste? Bueno. ¿Sabes que este ejemplo que estás dando de el papá, el jefe de, como se dice habitualmente, antes se decía jefe de familia, hoy ya son los dos, es exactamente en el que yo estaba pensando? ¿Por qué es importante que podamos entender lo que en ese momento, en los años 90 que gobernaba Ramón Puerta, se conocía como el Festival de Deuda? Era un festival de deuda, se tomaba deuda. El 95% de la deuda era con bonistas y con bancos. Efectivamente era deuda dolarizada, que además, no solamente que dejó de herencia esto para la provincia, para lo que siguió después, que como lo hemos contado en más de una oportunidad, arrancó un proceso de desendeudamiento, que había que hacerlo, además de ser una convicción, había que hacerlo, porque la provincia había perdido soberanía en el manejo de sus recursos. Yo insisto que podemos entender por qué es importante que hablemos de estos temas, porque como vos bien decías, hay mucha gente joven que no sabe que esta provincia estuvo hipotecada. 3 presupuestos, ¿qué quiere decir esto? Que de la plata que la provincia recaudaba, lo que llegaba por coparticipación, la plata de la que hablemos habitualmente, que está dentro del presupuesto, necesitaba 3 de ese presupuesto para poder pagar la deuda que había. Imposible. Imposible. Era imposible. No te permitía tomar ningún tipo de decisión, además de que había un desinterés de tomar. Todos fuimos, a ver, no había salud pública, la educación, bueno, no hace falta decir demasiado, aquellos que tienen memoria, que vivieron aquellos años lo saben, el sueldo de maestros y demás, pero yo fui al hospital, vos ibas al hospital, no había insumos, el Estado, por haber tomado tanta deuda, Ramón Puerta, que era en ese momento el gobernador, el hecho de haber tomado tanta deuda, no tenía plata para lo que lo votaron. Vos cumplís un rol cuando alguien emite el voto, que es administrar el dinero de ustedes, de nosotros. Se corrió de ese rol y sencillamente no se sabía dónde estaba la plata. Y se corrió del único objetivo por el cual un gobernante está en un lugar específico. Mirá, yo traje un dato. Era de 117,8% la deuda en el año 1999. Enorme, impagable, que encima después se duplicó, porque se acuerdan ustedes que después de la crisis del 2001 se pasó de dólar a peso, se devaluó y esa deuda era imposible de pagar. No había manera de tomar decisiones del tipo de salud, no había manera de comprar insumos, de pagar bien a los médicos. Exactamente. Era vivir, exactamente, y sobre todo, la pregunta que nos hacíamos, o sea, que se hacían en ese momento, nos hacíamos, ¿dónde está la plata? ¿Qué se hacía con la plata que se tomaba? Después de haber vendido todas las empresas, después de haber tomado semejante deuda, que fue un proceso después de de privatización. todo eso, 3 días antes de irse, Ramón Puerta emite unos bonos por 100 millones de dólares a 10 años, con lo cual, obviamente, le dejó el campo minado a los que vinieron después. Exactamente. En las ciudades la pobreza se notaba en las calles, en la ciudad, pero había un proceso que se llamó éxodo de las zonas rurales, que no es otra cosa que las familias, porque la yerba no valía nada, la producción misionera, la producción madre, la yerba, el té, el tabaco, no valía nada. Entonces, ¿qué decían las familias? Necesitamos vivir de algo, Gustavo. Nos vamos a las ciudades, necesitamos darle un futuro a nuestros hijos y vemos de qué vivimos, pero acá ya no podemos ir. No es lo mismo la vida de la chacra que ir a la ciudad. Mirá, yo en esa época ya era periodista y ya trabajaba y ya hacía preguntas. Y me acuerdo, una vez Ramón Puerta estaba hablando de que las empresas de la provincia se vendían porque daban pérdidas. El DIP Seguro. Y un colega dijo, pero gobernador, Papel Misionero anda muy bien. Es una empresa que hasta donde yo sé anda muy bien, le dice. Y él dijo, bueno, justamente por eso. Justamente por eso, porque anda bien, entonces vamos a recibir más dinero. Exacto. Nadie va a pagar por algo que no funciona. Entonces, la idea era vender. Si andaba mal, porque andaba mal.
y si andaba bien, Había que porque venderla. andaba bien, había que Había venderla que igual. venderla. Era pobreza, más desempleo y una provincia quebrada. Esa fue la característica de la Bien. década de los 90. Bueno, gracias Julieta, vamos a hablar con dos personas que tienen, bueno, mucho para decir. Generacionalmente son diferentes, pero cada uno vivió a su manera toda esta situación que estábamos intentando describir recién. Ariadne Barr, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué lindo volver. Qué lindo volver. Abogada, naciste en 1998. Nací el 7 de diciembre de 1998. Naciste endeudada, naciste hipotecada, Nací digamos. con mi futuro hipotecado, básicamente. Literalmente, al año que yo nací, cuando cumplía un año, quien en ese momento era gobernador había tomado la decisión, como usted lo mencionaba, de emitir los bonos por 100 millones de dólares. 80 millones en bonos senior y 20 millones en bonos junior. Nacimos, y quizás hay chicos que por ahí son más jóvenes que yo, que no tienen idea de la historia y de la deuda, la crisis económica que sufrió nuestra provincia. Por eso es importante hablar de estos temas y que nuestras generaciones también conozcan. Enseguida quiero que me cuentes muy breve, pero ¿qué pasó con la chacra de tu familia? Horacio Martínez, ¿Qué tal, Gustavo? Muchas concejal y gracias. abogado, buenas tardes, Gracias, buenas noches, ¿cómo gracias. estás? Y saludar en voz a todo el canal en este día tan Gracias, importante. 52 años. Felicidades. Sí, me impresionó un artículo que escribiste sobre algo así como el asado de la infamia o el asado de la traición, no recuerdo bien. Bueno, las dos cosas me parece que hubo ahí, ¿no? Así es. Vos tenés un PIN, por ahí no se ve muy bien, ese PIN dice IPS, era el Instituto Provincial del Seguro, Así es. que desapareció, digamos, fue Así es. vendido, se disolvió en la década del 90. ¿Por qué tenés puesto ese PIN? Y hay un vínculo afectivo muy fuerte. Mi padre llegó a ser gerente de producción del Instituto Provincial del Seguro. Una de varias empresas que se crearon a principios de la década del 60 en nuestra provincia con la finalidad de constituirse en herramientas de desarrollo económico para la provincia e incluso para la región. Ustedes recién con Julieta hablaron de papel misionero, se habló también del Banco Provincia y el instituto, por así decir, también conformaba parte de estos estandartes del desarrollo económico misionero. Mi padre empezó ni bien el Instituto del Seguro se fundó, fue uno de los primeros empleados y literal fue uno de los últimos en... él no accedió a un retiro a fines de la década del 90, sino que prefirió su adscripción a un organismo público. Hay un hecho muy impresionante que vos contás, un asado que se hizo justamente en el club del Instituto del Seguro, cuando Ramón Puerta era gobernador, los reunió a todos y les dijo, ¿qué les dijo? Así es. ¿Qué les dijo? Decilo vos. Primero, lo cuento porque estuve presente. ¿Pues estuviste? Empresa, por supuesto, yo tenía 20 años en ese entonces. Ramón Puerta había sido recién reelecto para su segundo mandato. Esto hay que contarlo. Ramón Puerta en la década del 90 fue gobernador del 91 al 95 y del 95 al 99. Él había sido reelecto en mayo, pero ya en ese año se hablaba muy fuerte, ya estaba la sombra de las privatizaciones del Banco Provincia y de papel misionero. Por supuesto, los compañeros de mi padre, muy preocupados ellos, hicieron llegar un petitorio para tener una reunión con Ramón Puerta y el entonces gobernador, recientemente reelecto, repito, subió la apuesta, lo digo yo. Él dice, no, más que una reunión, vamos a hacer un asado y que vengan todos los empleados. Bueno, hizo el asado con todo el mundo, todos los empleados. Él fue acompañado de otros funcionarios, pero Federico Ramón Puerta en un momento de la reunión toma la posta y dice, les quiero decir que empresa que funciona no se privatiza. El Instituto del Seguro es de todos los misioneros, el Instituto del Seguro no se va a privatizar. Aplausos. Por supuesto, una ovación cerrada. Gustavo, yo tenía 20 años y veía a compañeros de mis padres que tenían 30 o 40 años en la empresa llorando, emocionados, desbordantes de gratitud. Emoción que duró muy poco porque ese mismo año, en diciembre, por ley provincial, se dispuso también la privatización del Instituto del Seguro. Una mentira flagrante, digamos. Una estafa moral. Realmente fue una estafa moral. Bueno, ¿qué pasó con la chacra de la familia? Bueno, yo creo que hoy a mí me conviene, en realidad, me compete más hablar de todo lo que vendría a ser el sufrimiento de todas las familias del sector yerbatero, de todas las familias de los sectores de las colonias. Yo soy de Alem, pero mi familia es yerbatera, soy nieta de yerbatera, soy hija de yerbatera, de Gobernador López, y creo que
lo puedo, a mí nadie me puede venir a contar la historia de cómo sufrimos el después de la salida del gobierno de Ramón Puerta, el momento de vivir la crisis y de sentir realmente lo hipotecado que estaba nuestro futuro y los pocos recursos que teníamos para hacer frente. Yo lo ejemplifico mucho, por ejemplo, yo hace poco empecé a trabajar como abogada, me recibí hace casi 3 años. Empezar a trabajar de manera independiente a los 25 años endeudada sería lo mismo que ese momento, vivir ese momento, una provincia que era reciente, dentro de todo había nacido hace poco y ya estaba endeudada. ¿Cómo salís de eso? ¿Cómo le das la oportunidad a los misioneros de que se desarrollen, de que los sectores puedan avanzar si estás endeudado? Y la gente, realmente quizás los de mi época no saben de esta crisis, sí saben las consecuencias, quizás lo vivieron, el no tener para pagar la luz, el no tener para saber cómo vas a estudiar en el futuro, la preocupación. Hoy en día cuando yo leo este informe, entiendo muchas cosas, entiendo la angustia que vivía mi familia, entiendo, claro, la tristeza que se vivía en la calle, la crisis que había. Ariadne, me gustaría profundizar en esto que estás diciendo, porque nosotros por lo general siempre nos enfocamos mucho en los números, en los datos, intentamos reflejar con estadísticas lo que fue la fiesta de deuda de los años 90. Pero vos estás hablando, le estás poniendo nombre y apellido, le estás poniendo el sufrimiento de las familias. Me gustaría que puedas profundizar acerca de eso, que es un dolor tan tangible que, bueno, queda guardado en la memoria ante el temor de lo que pueda pasar, ¿no? Sí, es verdad. Este informe que nosotros leímos habla mucho de balances, estadísticas, pero va más allá de un balance de números, va más a la parte social, a la parte más humana de las personas, lo que sufrieron en ese entonces, las consecuencias de que por ahí muchos chicos se quedaron sin poder estudiar, muchos chicos se quedaron sin poder avanzar con sus proyectos, muchas familias se vieron perjudicadas en salir adelante con quizás los proyectos que tenían, los ideales que tenían hacia futuro, darles un futuro a sus hijos. Se habla mucho del tema de la economía, pero no se habla, como mencionaban hoy, el tema de los suicidios, no se habla de la depresión, no se habla de la gente que quedó sin casas, que tuvieron que irse de vivir toda una vida en la chacra a irse a vivir al centro sin saber qué hacer. Estás acostumbrado a otro estilo de vida. La yerba no valía nada. No valía. Se disolvió la CRIM, se disolvió todos los organismos que regulaban el precio. La yerba pasó a valer nada. La gente dejó la chacra, se vinieron a Posadas a ver qué podían hacer. Sí. Y muchas veces no sabían qué hacer. Y no tenían nada para hacer. Lo que dice Ariadne es importante destacarlo, porque uno a veces habla de números y de porcentajes y demás, y nos mareamos con los números. Hubo gente que se mató, Horacio, hubo gente que se quitó la vida. O sea. Literal, porque fue un mecanismo perverso el que se montó para justificar de alguna manera las privatizaciones, sobre todo la de los entes más importantes. Como bien lo dijeron ustedes, papel misionero no era deficitario, pero el sustento, si uno lee los antecedentes parlamentarios, fue de que justamente por eso era conveniente vender, porque seguramente adelante la provincia no tendría el dinero como para renovar las maquinarias y demás. Una vil mentira. Con respecto al Banco Provincia, no hubo ni siquiera una propuesta para reestructurarlo, porque era una herramienta financiera precisamente que colaboraba y muchísimo con el sector productivo de Misiones. Y ni hablar del Instituto del Seguro, que a principios del 90 tenía récord de producción, Gustavo, y era una compañía que competía libremente, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, con grandes compañías aseguradoras del Estado, y que calificaba en los mejores puestos en el ranking de superintendencia de seguros. Y esa dimensión social muchas veces no se analiza. El impacto que generaron de un día para el otro, ver a familias enteras en la calle, a tipos que toda la vida hicieron una cosa, y te estoy hablando de que todavía estamos en la etapa analógica, recién se empezaba la transición a lo digital, y me acuerdo como hoy el día que le ofrecieron a mi padre 35.000 pesos, como todo retiro voluntario. Por supuesto mi padre no aceptó, otros compañeros sí aceptaron, y montaron pequeños negocios. Maxi kiosco, estaban de moda los maxi kioscos, los remises. Clubes, alguno que otro pudo construir una cancha de pádel, a personas en las que ni siquiera se le instruyó en educación financiera, a los pocos meses
ya estaban nuevamente, literalmente en la bancarrota. Entonces, eso genera un impacto psicológico y fueron muy conocidos casos de suicidios. Y uno de ellos incluso se produjo en la propia sede del Banco Provincia. Adentro del banco. Por Fue muy fuerte, eso me acuerdo. Exactamente. Yo me acuerdo de eso, sí. Exactamente. Sí, se quitó la vida dentro del banco. Así Una es. cosa de loco. Ariadne, vos, por una cuestión de edad, tenés, por suerte, digo, lo digo con un poco de envidia, tenés poco filtro, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo vos le contás a alguien de tu edad lo que pasó en los 90? Yo creo que todos, no solo mi generación, sino que todos tenemos el deber de informarnos lo que pasó con la historia misionera para no volver a repetir estos errores y para no volver a confiar en personas que realmente no les importó el futuro de los misioneros, no les importó el bienestar, la sostenibilidad de una provincia. Hoy en día nosotros vemos mucho tiktokers o influencers que no son de la provincia hablando con total impunidad de cuestiones económicas, cuestiones sociales que pasan acá, sin conocer nuestra historia, sin conocer cuáles fueron las heridas que generaron las cicatrices que nos costó tanto curar, la crisis de la cual nos costó tanto salir. Y yo realmente les invito a todos a que puedan indagar, investigar. Este informe que nosotros estuvimos leyendo hoy, para terminar de cerrar unas conclusiones, es un informe que se aprobó por resolución de la Cámara en el 2011 por unanimidad, en la cual se realiza una investigación de todo lo que fue la deuda pública desde el 83 hasta el 2010. Es simplemente eso, sentarse a ver lo que es la historia, porque está fundada, a diferencia de muchas noticias que hoy en día se están divulgando, que no tienen fundamento, que son meramente chismes quizás, soportados o teniendo detrás a alguien que está intentando tergiversar lo que es la historia y quedar de un lado bueno de la política, cuando en realidad se trató de un gobierno que no pensó en las generaciones futuras, siendo esto además inconstitucional. Hoy eso tiene que ver con lo que decía Ari. Ustedes dieron una cifra que da escalofríos. En un momento la deuda pública de la provincia, en esa década, sobre todo en el tramo del 95 al 98, llegó a superar por 3 veces, ¿sí? A significar 3 veces el presupuesto. Hoy, gracias a Dios, me toca estar presidiendo la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas y por supuesto que me interesa la labor presupuestaria sobre todo. Solo para que tengas una referencia, ¿sabés a cuánto importa en el presupuesto actual de la provincia la deuda pública? El 0,25. No llega ni siquiera al 1% de un presupuesto que tiene que estar dedicado a políticas públicas que perduren para las generaciones. Eso dice nuestra Constitución provincial y eso durante el gobierno de Federico Ramón Puerta no se consideró. ¿Cuántas empresas se vendieron? Se privatizaron 17, ¿no? 17 empresas. 17 empresas, o sea, todo lo que había. Todo lo que había. Se endeudó la provincia de una manera tremenda y uno se sigue preguntando, ¿y la plata dónde está? Sí, uno termina de leer ese informe y te preguntás... Tendríamos que ser Suiza, digo. Esa es la gran pregunta. Tendríamos que ser Suiza después de semejante zafarrancho de Por supuesto que después de esta etapa nefasta hubo un proceso de reestructuración de la deuda que culminó casi 10 años después, en el 2010. Por supuesto que luego nuestra provincia firmó pactos, acuerdos y se suscribió a leyes que impiden volver a tomar deudas de esa magnitud. Entonces, claro, está prohibido por ley. Por supuesto. Sí. Entonces, hoy y como decís vos, celebro la juventud y la formación de Ari en el sentido de que ella tiene por delante como misionera un futuro venturoso que muchos no tuvieron en la década del 90 por estas políticas públicas. Igual a vos te enoja la situación, vos estás enojada. Sí. O sea, a mí me indigna realmente, pero porque lo viví. A mí no me pueden venir a contar otra historia porque yo sé lo que se sufrió en esa época, sé lo que sufrió mi familia, sé lo que nos costó remontar la situación y hoy en día poder decir, bueno, yo me pude recibir, pude salir adelante, pero como mi familia hubieron cientos y miles que quizás no tuvieron la misma suerte. Entonces, lo que a mí me choca, digamos, es que ahora estamos en época de que están intentando formar un partido y demás, y lo que buscan son justamente los jóvenes. El partido justamente del hijo de Ramón, de Pedro, buscan a los jóvenes porque con la excusa de que son el futuro, de que es por ahí. Esos jóvenes hoy en día son los bebés, los niños que recién nacieron o que todavía no habían nacido y ellos ya les habían hipotecado el futuro.
Entonces, ¿cómo hoy en día vos buscás a esos jóvenes si vos le quitaste la posibilidad de tener un futuro, de tener una educación, de poder alimentarte correctamente? La realidad que me parece hipócrita. Lamentablemente, tristemente, vos hoy ponés, y no lo digo yo, vayan a Google, ponés el apellido Puerta y empezá a mirar. Y empezá a mirar los comentarios. Lastimosamente, un apellido vinculado a la inmoralidad, en todas sus facetas, económica, de gestión, de pedofilia, o sea, todo lo peor que le puede haber pasado a esta provincia asociada a una familia y a un apellido. Así es. ¿Es así o no? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Estamos re de acuerdo. Gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarnos y por darnos esta oportunidad de alguna manera exponer lo que fue la verdadera historia de nuestra provincia. Hacemos una pequeña pausa.